Queridas, queridos, ya no cambié el fondo de pantalla. Se quedaron acompañándome Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, o Wilhelm Fliess. Estamos ahorita estudiando estudios sobre la histeria, la segunda vez que lo hacemos, no porque la primera haya sido mala, simplemente quería yo abordar una segunda traducción de la obra completa del doctor Sigmund Freud y estamos ahorita estudiando la traducción por Luis López Ballesteros. Ajá. Luis López Ballesteros y de Torres es, digamos, la segunda traducción en importancia dentro del psicoanálisis como un fenómeno a nivel mundial. Ajá. Estamos ahorita estudiando y esta es, me parece que la quinta parte, al menos va a ser esta y otra, al menos, porque este historial clínico que ahorita estamos en la página 223 finaliza en la 255. Ajá. Hemos estado siguiendo, digamos, a una de las primeras pacientes del doctor Sigmund Freud, no la primera, pero una de las cuales le ayudó a él a aportar elementos que después constituyeron el psicoanálisis. Entonces, este historial clínico como tal no es un historial psicoanalítico y sin embargo hemos ido observando en la práctica la implementación de métodos específicos para acercarse al tratamiento psíquico. Ajá. Y por supuesto, debo destacar y separar, en este caso, tratamiento psíquico de tratamiento moral. Ajá. Tratamiento psíquico, estamos hablando de algo que, por como su nombre lo dice, busca definir qué es la psique humana. Un tratamiento moral, podemos decirlo, es un tratamiento a partir del deber ser. Ajá. Aquí, dentro de estas dos categorías, tratamiento psíquico y tratamiento moral, podemos separar el tratamiento psíquico como el psicoanálisis y el tratamiento moral como la psicoterapia para el año 2025. Ajá. Para tiempos del doctor Sigmund Freud, eh, psicoterapia y psicoanálisis era lo mismo, pero muere Freud, pasan un conjunto de eventos, guerras mundiales, etcétera, etcétera, a partir de los cuales la medicina, la psiquiatría, con una influencia positivista, es decir, una influencia que busca anular y cancelar la influencia de la religión en la sociedad, se apropia del planteamiento de los conceptos hechos por Sigmund Freud para tratar de presentar la psicoterapia como una forma de salvación a partir de la política de salud mental. Ajá. Entonces, estamos ahorita estudiando un caso ajeno a toda esta política. Ujú. No es que, por ejemplo, ahorita están viendo en pantalla ya desde hace unos minutos, eh, cómo el doctor Freud desde la medicina, aquí no desde el psicoanálisis, obtiene ya mejorías psíquicas y somáticas, emocionales podríamos decirlo, y en cuestión a la enfermedad física de la paciente. ¿Por qué? Sigmund Freud era médico, no era psicólogo, y sin embargo, siendo un texto histórico, vemos cómo va naciendo una psicología independiente de la medicina, cosa que urge. Ajá. No porque la medicina en sí sea mala, sino porque la medicina, también como una disciplina tanto científica como humanística, es decir, el tratamiento médico no debe ser descuidado, el tratamiento a través de influencias químicas para combatir estados alterados en el cuerpo, no debe de separarse también de la formación de criterios que van a ayudar al médico, a los doctores, a los psiquiatras y también ya de ahí se deriva la psicología en su trato con el paciente, con los pacientes. Ajá. Y aquí justamente es donde puedo nuevamente separar el tratamiento psíquico del tratamiento moral. Ajá. Pregunta para mis escuchas que sean psicólogos o psicólogas.
¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento, una psicoterapia apegada a la política de la salud mental de una, voy a ponerlo así, una consejería brindada por cualquier figura religiosa? Ajá. Después de todo, los dos buscan el bien. Ujú. El bien de los pacientes. Aquí, por ejemplo, y no hemos partido de las seis primeras palabras, la mejoría psíquica y somática. Psíquica de las emociones, somática de la enfermedad como tal. Ajá. Por esto, esta pregunta que estoy haciendo, la diferencia entre el tratamiento de la psicoterapia y el tratamiento moral del deber ser de una autoridad familiar o religiosa o social que busca imprimir en los sujetos una idea sobre lo que tienen que ser, ¿cuál sería? Ujú. Pero esta pregunta la dejamos en el aire, la diferencia entre un psicólogo y un sacerdote, eh, para no señalar al psicoanálisis como el enemigo de ninguno de los dos. Ajá. Ya como psicoanalista me doy cuenta de que cada quien es responsable de su propio ser, de su propio valor, de sus valores, de su discurso. Ajá. Entonces, eh, aquí más bien psicólogos y sacerdotes se encuentran, se conflictúan entre ellos. Ajá. El psicoanálisis no entra a esa discusión, no busca resolverla. ¿Por qué? Porque básicamente tratamientos morales hay infinitos. Y por supuesto, el psicoanálisis, al menos desde mi postura, no es un tratamiento moral, no es un tratamiento que siga independientemente de la situación, independientemente de la persona, una mejoría. ¿Por qué? Porque ciertamente a partir de eh, la obra de Freud podemos no tanto borrar el límite de entre lo que es enfermedad o lo que es salud, sino más bien colocar al sujeto humano en medio de las dos categorías, enfermedad y salud. Ajá. Y cómo el sujeto humano podría, dentro de su propia experiencia, servirse de la enfermedad para alcanzar objetivos económicos, sociales, personales específicos. Ajá. Entonces, como tal, la salud no es la mejoría. Ujú. Y hablo de salud física y también apelando un poquito a la, ¿cómo decirlo? Esta categoría social de enfermedad mental. eh, Dentro del psicoanálisis podemos considerar como, supongamos, la angustia, el miedo, no son por sí solos malos. El odio no es por sí solo algo negativo. Ajá. Toda emoción humana es simplemente consecuencia natural de la existencia humana. Ujú. Pero, ahora sí, después de esta introducción ya demasiado extensa, dice el doctor Freud al respecto de su paciente, la mejoría tanto psíquica como somática observada por la paciente durante este periodo de derivación por reacción, veas el video pasado, fue tan considerable que, según hube de decirle, y no completamente en broma, cada una de nuestras sesiones hacía desaparecer una cantidad de motivos de dolor, y cuando los hubiéramos recorrido todos, quedaría totalmente curada. Qué bonito se oye, pero no. Aquí, queridas, queridos, no completamente en broma. Ajá. Es decir, hay un poquito de broma en esto. Ajá. Es que, verán, no es tanto que aquí señale yo un error del doctor Freud, este es el punto. Freud era un ser humano. Y no es que como seres humanos seamos capaces de, puff, mágicamente llegar a una perspectiva global de nuestra vida y de la vida ajena. Pum, eso no existe. Ajá.
Freud hablaba con otro ser humano, su paciente, y con ella, ¿por qué no? Bromeaba, ¿por qué no? Y ciertamente, en la broma, entre que sí, entre que no, entre que es verdad y que no es verdad, entre que es broma y que no es broma, Freud le marca a ella un camino. Cada una de nuestras sesiones hacía desaparecer una cantidad de motivos de dolor, pero cada una de nuestras sesiones, ¿qué ocurre en una sesión? En una. ¿Qué ocurre en una psicoterapia y qué ocurre en un psicoanálisis? Habiendo yo vivido los dos, les puedo decir claramente, en la psicoterapia yo voy a que alguien me ayude. En el psicoanálisis yo voy a descubrir, a veces de manera totalmente insospechada, voy a decirlo así, cosas mías. Y cosas que pueden venir desde muy atrás hasta el día de ayer, hasta unos minutos antes de la sesión o en ese mismo momento. Pueden darse origen, digo, pueden nacer en mí, que este es el punto. El tratamiento moral no se ocupa del sujeto, sino del discurso, mientras que el tratamiento psíquico busca. No podemos definir, pero sí eh, apelar, apuntar, esperar que conforme el sujeto mismo se dé permiso de expresarse, haya una dinámica que el sujeto se va a llevar más allá de la relación analítica. Podemos decir, aquí el doctor Freud está fomentando la dependencia de la paciente. ¿Por qué? Cada que se ven, ella está mejor. Ahí está. Ajá. Y la lógica es, no. Somos seres independientes. Es cierto que ocurre algo cuando nosotros estamos frente a un analista o incluso frente a un médico. ¿Por qué? Hay quien busca al médico, hay quien busca al psiquiatra, hay quien busca al psicólogo. Y los profesionales no tienen necesidad literalmente de hacer absolutamente nada y quien llega a buscarlos sale mejor. ¿Por qué? Su gestión. Una situación. Otra situación. Quien llega a buscarnos profesionalmente, desde la psicología, medicina, psiquiatría, psicoanálisis, lo que ustedes gusten y manden, no llega con la intención de sentirse mejor, llega con la intención de desafiar los valores que representamos. Cúrenlo. Préstense a hacer piñatas. No se los recomiendo. No, 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 no. Pero ese es el punto, queridas, queridos. Estamos entre seres humanos. No hay cura para el sadismo. No hay cura para la búsqueda del placer a través del atropello sistemático y directo de la figura y derechos del otro. No hay cura para, digámoslo así, un instinto criminal. ¿Por qué? Porque ellos se divierten, eligen, dice el texto. Pronto llegó en efecto a pasar libre la paciente de dolores la mayor parte del tiempo y se dejó decidir a andar mucho. Recordemos, ella no caminaba.
y hacer cesar el aislamiento en el que entonces vivía. En el curso posterior o ulterior de análisis, hube de guiarme tan pronto por las alternativas espontáneas de su estado como de mi propio juicio, cuando suponía insuficientemente agotado aún un fragmento de su historial. Esta labor me procuró algunas interesantes observaciones, cuyas enseñanzas me fueron más tarde confirmadas por otros casos. Aquí, queridas, queridos, una sola palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Cuando nosotros nos acercamos a los sujetos con un tratamiento moral, con un tú tienes que mejorar, ¿de qué? De lo que sea que tengas, de lo que sea que seas, entonces será natural las recaídas. Será completamente natural. Y por otro lado, nos acercamos a un sujeto incógnito, un sujeto del que nada sabemos y del que nada pretendemos dominar, del que nada pretendemos controlar, pero que representa para nosotros fuente literalmente inagotable de información, no solo en cuanto a su pasado, sino en cuanto a su relación con su propio mundo, sus propios significados, sus propios intereses, su propio ser. Entonces, no solo estamos hablando de la posibilidad infinita de conocernos a nosotros mismos como analizantes, sino también la posibilidad infinita, ¿cómo decirlo? Se me ocurren muchas cosas aquí. Al respecto del yo en relación conmigo mismo, encontrar siempre algo nuevo, siempre un afecto, una visión, una perspectiva, una idea. Ajá. Pero yo al respecto del otro, yo como analista, la posibilidad de sorprendernos al respecto del otro. Es que hablo no de un principio de control, sino justamente de introducir al analizante en el principio del amor. ¿Por qué? Justamente. Se trata de no hacer dependiente, no hacer a partir de una relación de uno con otro, una persona hacer funcional a la otra, a manera de introducirla en una cuestión social, sino más bien introducir la búsqueda permanente de algo que se nos escapa como humanidad. Cuando digo algo que se nos escapa, es la posibilidad de ver al otro, ver, no encontrar. Cuando digo ver al otro, no quiero verme muy lacaniano, no quiero aquí entrar en detalles técnicos. Buscar al otro no es encontrar al otro. Y aún así, creo que lo importante es el buscar, sin la garantía de encontrar. Ese es el punto. Ahorita yo estoy complejizando el texto. Estamos ahorita leyendo
a un doctor inocente, un doctor que con toda la preparación del mundo, de acuerdo a su época, de acuerdo a su sociedad, buscaba la mejoría y por supuesto encontró otras cosas. Por eso se hizo inmortal. Por eso seguimos estudiándolo y seguiremos estudiándolo. Mm, verán, es que aquí al hablar de amor también me coloco en una posición bastante precaria yo. Ajá. Porque se trata justamente de mm, una dificultad, o lo diré también, una imposibilidad de hallar algo concreto. Más bien hallamos pequeños accidentes en cuestión del amor. Ujú. Y es eso lo que nos atrae, es eso lo que nos fascina como humanidad. Podremos decir que no existe, lo hacemos existir. Una mirada, una sonrisa, un olor, recordando tres ensayos de teoría sexual, un leve brillo en la nariz. Y ¡pum! Nuestro mundo cambia. Nace el deseo. Voy a dejarlo así, queridas, queridos, porque si me pongo, si me inspiran, no me callan. Si me inspiro, no me callan ustedes, ¿vale? Ni ustedes ni Dios mismo. Dice el texto, en primer lugar, comprobé que todas las alternativas del estado de la sujeto se demostraban provocadas asociativamente por un suceso del mismo día. Miren, todas las alternativas. Un solo suceso del mismo día. Una vez había oído hablar de una enfermedad que le había recordado la de su padre. Otra había recibido la visita del hijo de su difunta hermana, y el parecido del niño con su madre, oh, había despertado en ella el dolor de su pérdida. Oh, sí, pues cómo no, pobre, pobre, pobre mujer. Otra, por fin, había recibido a su hermana casada, había recibido de su hermana casada una carta que transparentaba la influencia del cuñado, tan escaso en consideraciones para con el resto de la familia, y despertaba un nuevo dolor, que hacía precisa la comunicación de una escena de familia aún no relatada en el análisis. Dado que nunca comunicaba dos veces el mismo motivo de dolor, no parecía injustificada nuestra esperanza de agotarlos, y con este fin no puse obstáculo ninguno a que la sujeto realizase actos apropiados para despertar nuevos recuerdos aún no llegados a la superficie. Así le permití visitar la tumba de su hermana y asistir a una reunión a la que también iba a ir su antiguo enamorado. Pero miren, le permití. Oh, querido doctor Freud, las ilusiones de la autoridad, le permití. ¿O no será que ella le permitió permitirle a usted? Yo creo que sí, queridas, queridos, yo creo que sí, porque en realidad, qué poder podemos, qué poder podemos tener hacia otra persona, y no aquel que nos permite? Ajá. Y esto específicamente por su título universitario, por su preparación como médico. Médico. Ajá. Vamos a continuar. En el curso de este periodo se me fue revelado la génesis de una histeria que podría calificarse de monosintomática, es decir, de un solo síntoma. Hallé, en efecto, que durante la hipnosis se presentaba el dolor en la pierna derecha cuando se trataba de recuerdos de la asistencia prestada al padre en su enfermedad, de sus relaciones con el joven y de de otra cualquier circunstancia perteneciente al primer periodo de la época patógena. Y en la izquierda, en cuanto surgía un recuerdo referente a la hermana muerta, a los cuñados o en general a una impresión correspondiente a la segunda mitad de la historia de sus padecimientos. Miren, pierna derecha, pierna izquierda.
Fíjense una cosa, y les advierto, no tomen esto como una constante, al menos no en cuanto a sus manifestaciones, pero sí obedece, digamos, a una lógica. La paciente tenía dolores en las dos piernas, dolores que le impedían caminar. Ajá. Había dolor en una pierna al respecto de un tema y había dolor en otra pierna al respecto de otro tema. Por supuesto, temas que se presentaban en el recuerdo de la paciente. Ujú. Esto es una manifestación única. Esto es, digámoslo así, la forma en la cual esta paciente se relacionaba con su síntoma. Sin embargo, lo que sí podemos extrapolar, lo que sí, el principio que podemos obtener de este fenómeno es la relación del cuerpo con los símbolos. No me gustó eso. La relación en la cual el cuerpo representa algo para el sujeto que lo tiene. Voy a ponerlo así, me gustó más. Mi cuerpo es para mí, antes que nadie. El cuerpo de ustedes es para ustedes. Ajá. En esta paciente, ella, podríamos decirlo así, escoge de manera inconsciente depositar sus problemas sobre sus piernas. Y cuando digo problemas, no es que tenga que resolverlos. Cuando digo problemas, es que ella los siente. Ajá. Entonces, con esta asociación que estoy haciendo, les invito a considerar, primero que nada, ustedes simplemente como seres humanos, si escuchan a un otro, ese otro trae problemas. No es que ustedes tengan que resolverlos. Ajá. Es responsabilidad de aquella persona que habla el hacer algo con eso. Segundo, la no resolución de problemas a cargo de una persona significa una continuidad. Y es justamente en los problemas que nosotros como seres humanos no resolvemos como hemos creado toda la civilización humana. Entonces, resolver problemas a veces significa o transformarse o perecer. Ajá. Y ahorita estoy, digamos, analizando el, el significado del problema humano. Ujú. Lo que estamos observando en la paciente es que ella siente y en sus sentimientos juega su cuerpo, introduce su cuerpo, dice el texto. Sorprendido por esta constante particularidad de la localización de los dolores. Repito, sorprendido. ¿Por qué? ¿Y la anatomía? Él era médico, Freud era doctor, no era psicólogo.
¿Por qué creen que se sorprendía? Pues porque decía, maldita sea, aquí hay algo que no es anatómico, aquí hay algo que obedece a otras razones que no conozco y que no enseñan en la escuela. Esto que les digo sobre la relación del cuerpo con el simbolismo, la relación, es que sí, el simbolismo se puede entender de muchas maneras. La representación del cuerpo con eh, la relación del cuerpo. Miren, es que el cuerpo es, digamos, algo distinto al lenguaje. Y no hay cuerpo. Ay, quería decirlo al revés, pero lo voy a decir así. No hay cuerpo sin una organización. Y no hay lenguaje sin organización. Por lo tanto, es a través del cuerpo que como humanidad hemos construido el lenguaje. Y cuando digo el cuerpo, es la experiencia subjetiva en la cual nos introduce la presión biológica, es decir, la relación con nuestro cuerpo. Ajá. Si no, hemos podido nosotros, entre otras cosas, organizar un pasado, presente y futuro al respecto de lo que sentimos, al respecto de lo que el cuerpo nos demanda, entonces el lenguaje se vuelve en algo imposible. Por eso no hay lenguaje sin cuerpo y al mismo tiempo no hay cuerpo sin lenguaje. ¿Por qué? El mismo cuerpo habla, no con palabras. Somos nosotros quienes formamos las palabras, quienes hacemos uso de las palabras y que también nos confundimos con las palabras. Ajá. Entonces, mm, un joven doctor sorprendido por esta constante cosa de la localización de los dolores. Le hice objeto de una detenida investigación y pude observar que cada nuevo motivo psíquico de sensaciones dolorosas se había ido a enlazar a un lugar distinto en la zona dolorosa en la pierna. Es decir, fíjense, no solo la paciente era capaz de asignar a una parte de su cuerpo un dolor a partir de un recuerdo. Esa parte del cuerpo también podía subdividirse de acuerdo, digámoslo así, a las formas de afecto, sensaciones dolorosas. En pocas palabras, aquí lo que Freud está haciendo es señalando la genialidad de la paciente, reconociendo que en la enfermedad la paciente había manifestado una capacidad que a él lo dejaba anonadado, sorprendido. Ajá, dice el texto. El lugar primitivamente doloroso del muslo derecho se refería a la asistencia prestada al padre, un padre que ya había muerto. Asistencia porque ella lo cuidó. Ajá. Entonces, ahí le dolía el muslo derecho. ¿Por qué? No sabemos, simplemente eso lo registró y la paciente lo hacía notar. Y a partir de él había ido creciendo por oposición y a consecuencia de nuevos traumas el área atacada por el dolor. Ujú. Así pues, no podía hablarse en rigor de un único síntoma somático, es decir, de un síntoma corporal, enlazado con múltiples complejos del recuerdo de orden psíquico. Némicos del recuerdo. Ajá. Complejos, conjunto de ideas, ajá, conjunto de recuerdos en este caso. Ujú.
sino de una multiplicidad de síntomas análogos, que superficialmente considerados parecían infundidos en uno solo. Ujú. A lo que no llegué fue a delimitar la zona dolorosa correspondiente a cada uno de los motivos psíquicos, pues la atención de la paciente parecía apartada de tales relaciones. La atención de la paciente. Esto me llamó la atención, aunque siento que hay algo que se me escapa aquí. Mm, es que yo me pregunto, ¿cómo habrá hecho eso, querido doctor? Ahí yo creo que más bien, y esto es algo también considerable, queridas, queridos, delimitar el dolor, pienso yo que habrá sido a través del tacto. Y por supuesto, no solo era una cuestión, eh, dice Freud, la paciente no tenía atención para esas relaciones entre el dolor y el recuerdo. Ajá. Y un dolor físico, no emocional, físico en el cuerpo. Más bien, eh, pienso yo, es mi opinión, que al hacer eso la paciente justamente le marcaba un límite a él. Puede ser que justamente la misma manifestación de dolor haya sido ya para la paciente una forma de ejercer un deseo, de ejercer una voluntad hacia Freud y hacia toda su familia. Ujú. Es que aquí, por ejemplo, hace falta saber más acerca de, eh, por ejemplo, cómo se relacionan las personas con el dolor. Y esto de manera particular, ¿eh? No de manera global, porque podríamos pensar que el dolor es indeseable. Y eso es, digamos, desde una perspectiva biológica. Es lógico biológicamente, pero psíquicamente y socialmente el dolor ofrece ventajas. Voy a dejarlo así. Vamos a continuar. En cambio, dediqué especial interés a la forma en que todo el complejo de síntomas de la abasia podía verse edificado sobre estas zonas dolorosas, y para el esclarecimiento de este extremo, interrogué a la paciente por separado sobre los dolores que sentía al andar, estando sentada o hallándose acostada. Preguntas a las que contestó en parte espontáneamente y en parte bajo la presión de mis manos sobre su cabeza. Aquí les recuerdo que esta era una forma, digamos, de sugestión usada por el doctor Freud, la técnica del dedo sobre la frente. Ajá. Cuando el doctor Freud quería que la paciente o los pacientes hablaran sobre recuerdos específicos y ellos no los tenían, él les hacía esto. Cuando yo ponga mi dedo sobre su frente, usted recordará lo que le he preguntado. Y si no, insistía. Ajá. Y efectivamente, la gran mayoría de los pacientes, por su gestión, o yo creo también para impedir que el doctor Freud los molestara, al menos ofrecían una fantasía elaborada, puff, así. Pero, helo ahí, queridas y queridos, no era tanto que se busque un recuerdo, no era tanto que se busque un contenido específico, sino facilitar, presionar a la gente para que simplemente hable. Aunque sean mentiras, es algo que viene de uno. Ajá. Y esto es también lo asombroso. Como en la mentira está jugado el sujeto, está puesto el sujeto, está una voluntad al respecto de uno mismo y del mundo. Ajá. Vamos a continuar. Así lo voy a dejar porque eso se pone muy interesante.
Esta investigación nos proporcionó un doble resultado. En primer lugar, reunió a la enferma en grupos diferentes todas las escenas enlazadas con impresiones dolorosas, según se había hallado. de- según se había hallado durante las mismas, en pie, sentada o acostada. Fíjense, ella hablando de dolor. Así, cuando trajeron a su padre a casa, bajo los efectos del primer ataque cardíaco, se hallaba Isabel en pie junto a una puerta, donde permaneció como clavada en el suelo, al darse cuenta de la desgracia. A este primer susto, hallándose en pie, enlazó luego otros recuerdos, que se extendían hasta el momento en que se encontró en pie ante el lecho de su hermana muerta. Y aquí, queridas, queridos, ¿es recuerdo o es asociación? Pues que ese es el punto. Sin importar si fuera recuerdo o asociación, nos vemos atravesados en la experiencia humana por experiencias. Ajá. Experiencias que ciertamente a veces se nos presentan cuando estamos escuchando a la otra persona como algo doloroso. Es decir, yo no quería, pero en ese yo no quería, no podemos extraernos, no podemos separarnos de la vida misma. A pesar de que yo no quería, ahí estuve. Eso vi, eso sentí. Ajá. Toda esta cadena de reminiscencias, de recuerdos, tendía a justificar el enlace de los dolores con la posición indicada, en pie. Ajá. Y podía constituir también una prueba de la asociación entre ambos elementos. Pero no debía olvidarse que en todas estas circunstancias había de existir aún otro factor que había dirigido la atención del sujeto. Aquí está, aquí está. Y a consecuencia, la conversión, es decir, pasar o depositar el afecto y el problema afectivo sobre el cuerpo. Ujú. Precisamente al hecho de hallarse en pie, o sentada o echada, es decir, acostada. Esta orientación particular de la atención no puede explicarse sino por el hecho de que el andar o el estar de pie o en pie, sentado o acostado, son actos y situaciones enlazados a funciones, estados de aquellas partes del cuerpo a las cuales correspondían, en este caso, las zonas dolorosas, o sea, las piernas. Es decir, el cuerpo nos sirve y al mismo tiempo nosotros le servimos a nuestro cuerpo. Pero en esta doble relación de servicio, digámoslo así, y bajo la palabra servicio estoy apelando aquí a función, es donde se manifiesta la subjetividad, el sujeto. El yo en un sentido amplio podría decirse. Así pues, la relación entre la atasia, abasia y el primer caso de conversión resultaba fácilmente comprensible en este historial patológico. Lo aquí, queridas, queridos, nuevamente, razón por la cual el doctor Freud da pasos hacia la inmortalidad. Ujú. Poco a poco. Entre las escenas que hicieron dolorosa la deambulación, el caminar, ajá, resaltaba la de un largo paseo que la sujeto había dado con varias otras personas durante su estancia en la pequeña estación veraniega ya mencionada. Escena cuyos detalles fue recordando con gran vacilación y dejando gran parte sin aclarar. Su estado de ánimo era aquel día particularmente sentimental, y cuando las invitaron a pasear se agregó muy gustosa, perdón, a quienes la invitaban.
personas todas de su amistad y agrado. Hacía un día hermosísimo, pero no demasiado caluroso. La madre permaneció en casa, la hermana mayor había partido ya para su residencia habitual, y la menor se sentía algo enferma, pero su marido, que al principio se resistía a salir, por no dejarla sola, acabó por acompañar a Isabel. Esta escena parecía hallarse en íntima relación con la aparición de los dolores, pues la sujeto recordaba que regresó muy fatigada y con fuertes dolores. Lo que no podía precisar era si ya antes de emprender el paseo sentía algún dolor, aunque según le advertí yo, lo más probable era que, en caso afirmativo, le hubiese decidido, no se hubiese decidido a darse tan larga caminata. Es decir, el dolor vino de la caminata. ¿Y qué pasó en esa caminata, querida? Fíjense cómo aquí, en esta parte que estoy subrayando, el dolor ya se manifiesta como un acto biológico, pero que le presenta una función, le sirve, es una herramienta para la paciente. Ajá. En primer lugar, para estorbar su narrativa y para no aclararle a este doctor que ella tenía un acompañante en esa caminata y no sabemos qué pasó al momento con ese acompañante. Ajá. Entonces, dolor, dolor, dolor. Cállese, no me pregunte más. Y al mismo tiempo, en el mismo recuerdo, dolor, dolor, dolor. No me digan, no me pregunten qué pasó con el cuñado. Ajá. Dice el texto. A mi pregunta sobre cuál podía ser, a su juicio de la paciente, la causa que había provocado los dolores en aquella ocasión, buena pregunta, obtuve la respuesta, no del todo transparente, de que el contraste entre su aislamiento y la felicidad conyugal de su hermana evidenciaba constantemente ante sus ojos, evidenciada, perdón, la diferencia entre su aislamiento y la felicidad de su hermana ponía en evidencia, de manera continua ante sus ojos, por la conducta de su cuñado. Ah, aquí, esto lo estoy releyendo. En pocas palabras, contraste entre su aislamiento y felicidad de su hermana. Ah, claro, claro. Entiendo dos cosas aquí. Primero, la paciente, al convivir con su cuñado, se dijo a sí misma, yo soy muy miserable, mi hermana es muy feliz, y eso me molesta. Ujú. Y por otro lado, ¿por qué no? Sentí envidia por su hermana, no tanto que deseara al cuñado sexualmente, sino que quería ocupar la posición de su hermana, quería ser feliz como su hermana. Ajá. Cosa que, por supuesto, justifica un dolor emocional, dice el texto. Otra escena muy próxima a la anterior desempeñó un papel importante en la conexión de los dolores con la posición sedente, sedentaria, sentada. Ajá. Era algunos días después de la primera. La hermana y el cuñado habían abandonado ya el balneario. Isabel, excitada y plena de vagos deseos, se levantó muy de mañana. Subió como otras veces lo había hecho en compañía de los ausentes, a una colina desde la cual se divisaba un espléndido panorama y se sentó en un banco de piedra dispuesto en la cima, abstrayéndose en sus pensamientos. Se referían estos de nuevo a su aislamiento, su soledad y al destino de su familia.
y en esta ocasión se confesó por primera vez su ardiente deseo de llegar a ser tan feliz como su hermana lo era. Que recordemos, ella era, podríamos decir, solitaria, sí, pero también era una cuestión que llegaba hasta la política de ella. Ajá. Ella se manifestaba como una opositora al matrimonio, la paciente. Entonces, no era una cuestión nada más de que qué bonito sería estar casada, sino al momento de plantearse algo así, era una oposición directa a sus propios valores. Ujú. Valores que ella había abrazado, que ella había cuidado y sostenido a costos fuertes. Entonces, justamente, es por ello que se colocaba en esa posición, en ese momento, cuando se sentó en un conflicto severo. No era que, por ejemplo, su hermana y el cuñado la hayan lastimado, sino que ellos eran felices, maldita sea. ¿Por qué? Y yo aquí, ahogándome en mi propia ideología política, feminismo, y eh, es que queridas, queridos, las ideas también son el reflejo de los tiempos, las ideas políticas, las filosofías, la música, el arte, dice el texto. De esta meditación matinal, bueno, no estoy diciendo que la paciente era feminista, no, 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 no. La observación que estoy haciendo es cómo adoptamos pensamientos para sostener nuestras vidas y al final esos pensamientos que nosotros adoptamos para sostener la vida como la conocemos terminan atropellándonos y terminamos sacrificando partes importantes de nuestro propio deseo y de nuestra propia relación con el mundo para sostener ideologías que al final terminan, eh, pues sí, sosteniéndonos a costos variables, por lo general bastante altos. Ajá. Esta no es una invitación a atacar al feminismo o atacar a la religión o atacar a cualquier construcción ideológica, sino una invitación a descansar, queridas y queridos. El psicoanálisis no es como tal una filosofía, no es un sistema de pensamiento. Ahorita pienso en Rudinesco, pero hay otra palabra también usada por Freud. No es una cosmovisión. Ajá. Y eso es algo curioso, como dentro del psicoanálisis eh, adquirimos una libertad considerable, es cierto, y también a ciertos costos, porque la libertad no es gratis, queridas y queridos. Y hablo más allá de costos económicos, costos sociales, costos simbólicos, costos personales, mm, costos de ilusiones. Yo creo que es eso. El acercarnos al psicoanálisis es poner sobre la la tabla del sacrificio nuestras propias ilusiones. ¡Ay, queridas y queridos! ¡Qué mello, qué miedo! Dice el texto, vale, porque no voy a profundizar en eso ahorita. Tote mi tabú, ya lo dije. De esta meditación matinal de la paciente regresó con fuertes dolores y en la tarde de aquel día fue cuando tomó el baño después del cual aparecieron definitiva y permanentemente los dolores. Los dolores que la sujeto sufría al andar o al caminar o estando sentada se aliviaban al principio cuando se acostaba. Qué bonito. Solo cuando al recibir la noticia de haber enfermado la hermana hubo de salir por la tarde de Hastings y pasó la noche tumbada
en los asientos del vagón, atormentada simultáneamente por los más oscuros temores y por intensos dolores físicos. Fue cuando se estableció el enlace del dolor con la posición yacente, es decir, acostada. Oye, entonces esta mujer sentía dolor en toda posición, hasta el punto que, hasta el punto de que durante algún tiempo sentía más dolores estando acostada que sentada o caminando. De este modo, había crecido primeramente por oposición el área dolorosa, ocupando cada nuevo trauma de eficacia patógena, es decir, de eficacia de origen a una enfermedad al dolor, una nueva región de las piernas, y en segundo lugar, cada una de las escenas impresionantes había dejado tras de sí una huella, estableciendo una carga, entre comillas, permanente y cada vez mayor de las diversas funciones de las piernas, o sea, una conexión de estas funciones con las sensaciones dolorosas. Más, aparte de esto, era innegable que en el desarrollo de la ataxia vacia, incapacidad de caminar, incapacidad de moverse, ajá, el dolor, había intervenido aún un tercer mecanismo. Observando que la paciente cerraba el relato de toda una serie de sucesos con el lamento de haber sentido dolorosamente durante ella lo sola que estaba, Stehen, el alemán, significa tanto estar como estar de pie, Stehen, disculpen mi alemán, y no se cansaba de repetir al comunicar otra serie referente a sus fracasadas tentativas de reconstruir la antigua felicidad familiar, que lo más doloroso para ella había sido el sentimiento de su impotencia y la sensación de que no lograba avanzar un solo paso en sus propósitos. No podíamos menos de conceder a sus reflexiones una intervención en el desarrollo de la abacia y suponer que se había buscado directamente una expresión simbólica de sus pensamientos dolorosos, hallándola en la intensificación de sus padecimientos. Mm. Miren, es que de alguna forma, por un lado, es una reiteración en el texto de lo que les vengo hablando. Yo había mencionado la palabra simbólico, recordando más que este texto, en la traducción de la Standard Edition, Luis Echeverry, la interpretación de los sueños. Ajá. Ahorita estamos viendo cómo, a partir de su práctica médica, Freud llegó a la interpretación de los sueños. Ajá. Al establecer una liga entre el conflicto, el símbolo y el cuerpo. Ajá. Conflicto emocional, conflicto, digamos, de discurso interno, no de discurso externo. Eso es como muy obvio y eso es hasta cierto punto placentero. El conflicto externo. El conflicto interno, en cambio, eh, si bien podría decirse, dentro del ser humano el conflicto es vida únicamente si el sujeto humano es capaz de relacionarse con su propio cuerpo. Estoy señalando algo muy obvio y al mismo tiempo muy profundo. Fíjense cómo eh, hasta aquí, esta parte, esta palabra, me parece que es un uso de Freud, un uso de la palabra. Pero acá, estas comillas ya son palabras de la paciente. Ajá. Y es a partir de las palabras donde podemos también encontrar la voluntad.
cómo se configura una voluntad al respecto de su propio cuerpo, su propia experiencia física, orgánica, biológica y su deseo. Voy a decirlo así. Mm, Agüita. Vamos a avanzar, ¿vale? Estamos como a, yo creo que finalizo ahorita en la 22:33, como a 6 páginas más o menos. Ya en nuestra comunicación preliminar, Breuer y Freud hemos afirmado que un tal simbolismo puede dar origen a síntomas somáticos corporales de la histeria. Ajá. Tal simbolismo. Es que me quedé pensando justo por el uso de esta palabra, queridas, queridos. No podemos entender el simbolismo sin el lenguaje, sin la representación, ujú, sin ese cambio que hay de un estado a otro entre el cuerpo y el lenguaje. Ajá. Y en la epicrisis de este caso, expondremos algunos ejemplos que así lo demuestran, perdón, sin dejar lugar ninguno a dudas. En el caso de Isabel de R., no aparecía en primer término el mecanismo psíquico del simbolismo, pero, aunque no podía decirse que hubiera creado la abasia, sí habíamos de afirmar que dicha perturbación preexistente había experimentado por tal camino una importantísima intensificación. De este modo, en el estado en que yo la encontré, no constituía tan solo dicha abasia una parálisis asociativa psíquica de las funciones, es decir, yo no quiero pensar en ciertas cosas, yo no quiero asociar ciertos contenidos, yo como sujeto, yo como ser humano, la paciente, ajá, sino también una parálisis simbólica funcional, es decir, efectiva en el cuerpo. Ujú. Antes de continuar la historia de mi paciente, quiero decir aún algunas palabras sobre su conducta durante este segundo periodo de tratamiento. En todo este análisis me serví del procedimiento de evocar en la enferma imágenes y ocurrencias, imponiendo mis manos sobre su frente. Ajá. O sea, de un método imposible de utilizar si no se cuenta con la completa colaboración y atención voluntaria del sujeto. La paciente se condujo a maravilla en este sentido durante algunos periodos, en los cuales resultaba sorprendente la prontitud con que surgían cronológicamente ordenadas las escenas correspondientes a un tema determinado. Parecía como si leyesen un libro de estampas cuyas páginas fueron pasando ante sus ojos. Otras veces parecían existir obstáculos cuya naturaleza no sospechaba yo siquiera por entonces. Al ejercer presión sobre su frente, afirmaba en todos estos casos que no se les ocurría nada, sin que la repetición de la maniobra produjese mejores resultados. Las primeras veces que tropecé con esta dificultad, me dejé llevar por ella a interrumpir mi labor, pensando que el día era desfavorable, pero ciertas observaciones me hicieron variar de conducta. Primeramente comprobé que tales fracasos del método no tenían efecto sino cuando había encontrado a Isabel alegre y exenta de dolores, es decir, ella no quería recordar. Nunca cuando se hallaba en un mal día. Y en segundo lugar, que en muchas veces cuando declaraba no ver ni recordar nada, lo hacía después de una larga pausa, durante el cual su expresión meditativa me revelaba que en su interior se estaba desarrollando un proceso psíquico. Es decir, ella mentía. Simplemente no quería hablar con él. Y, queridas, queridos, ¿se vale o no se vale? Por supuesto que sí, es un derecho. Hablar con quien uno quiera, cuando uno quiera, de lo que uno quiera. Y cuando nos acercamos al análisis,
Lo peor no es lo que nos vaya a decir el analista, sino lo que puede salir de nosotros. ¡Pum! Así, espontáneamente. Lo peor, lo más pesado, lo más fuerte, lo más triste, lo más doloroso, no es un regaño. Los analistas podrían regañar, pero eso no es. Mm, Me atrevería a decir el objetivo del análisis y tampoco pienso yo conveniente para el analista. Por supuesto, habría que ver el caso. Los misterios de la relación transferencial. Vamos a avanzar, queridas, queridos. ¿Por qué? Me interesa este caso. Así pues, me decidí a admitir que el método no fallaba nunca y que Isabel evocaba siempre, bajo la presión de mis manos, un recuerdo o una imagen, pero que en todas las acciones se hallaba no en todas las acciones, no en todas las ocasiones se hallaba dispuesta a comunicármelos, tratando, por el contrario, de reprimir nuevamente lo evocado. Esta conducta negativa podía atribuirse a dos motivos. Esto es, a que la sujeto ejercía sobre la ocurrencia una crítica indebida, encontrándola carente de toda importancia o toda significación, o sin relación alguna con la pregunta correspondiente, o a que se trataba de algo que le era desagradable comunicar. Verán, queridas, queridos, cuando les digo que cuando uno entra a análisis, uno cede ese derecho de no hablar. Ese es justamente el método de la asociación libre. Ujú. Es lo que estamos viendo ahorita, cómo nació. De este modo procedí, como si me hallara totalmente convencido de la seguridad de mi técnica, y cuando la paciente afirmaba que no se le ocurría nada, le aseguraba que ello no era posible. La ocurrencia no podía haber faltado. Ahora bien, a ella no iba concentrando, o ella no había concentrado suficientemente su atención, y entonces tendríamos que repetir el experimento, o había juzgado que la ocurrencia no tenía relación con el tema tratado. En este último caso, debía tener en cuenta que estaba obligada a conservar una absoluta objetividad y a comunicarme todo aquello que surgiera en su imaginación, tuviese o no relación a su juicio con el tema planteado. Además, yo sabía perfectamente que le había ocurrido algo, que se le había ocurrido algo, pero ¿qué me lo ocultaba? Debiendo tener presente que mientras que ocultase algo, no se vería nunca libre de sus dolores. Es que miren, ese es el punto. Esta relación que se establece yo conmigo mismo, yo con mis pensamientos, es una relación que va más allá de la relación que podemos establecer con un otro. Ajá. Es por esto que, como tal, no es en el psicoanálisis la confesión delante del analista, sino, ¿cómo decirlo? La libertad de relacionarse con los elementos que nos constituyen como sujetos, lo que permite al psicoanálisis trascender la relación analítica, llevarnos eso con nosotros, más allá del tiempo que compartimos con un analista. Ajá. Dice el texto. Por este medio conseguí que el método no fallase realmente nunca, viendo así confirmada mi hipótesis y extrayendo de este análisis una absoluta confianza en mi técnica. Muchas veces sucedía que no habiéndome comunicado a la paciente ocurrencia ninguna, hasta después de imponer por tercera vez mis manos sobre su frente, añadía, esto mismo se lo hubiese podido decir ya la primera vez. ¿Y por qué no me lo dijo usted? Porque creía que nada tenía que ver con lo que me preguntaba, porque me figuré que podía callarlo, pero luego ha vuelto a ocurrírseme las otras dos veces.
Durante esta penosa labor comencé a atribuir la resistencia que la enferma mostraba en la reproducción de sus recuerdos una más profunda importancia o significación, y a notar cuidadosamente todas las ocasiones en las que dicha resistencia se presentaba. En este punto comenzó el tercer periodo de nuestro tratamiento. La enferma se sentía mejor, más aliviada psíquicamente y más capaz de rendimiento, pero los dolores reaparecían de cuando en cuando con toda su antigua intensidad. Este imperfecto resultado terapéutico correspondía a la imperfección del análisis. No habíamos logrado aún averiguar, en efecto, en qué momento y forma habían nacido los dolores. Pues no, es que esto es inocente, esto es completamente inocente, queridas y queridos. Primero, librarnos de el dolor. Segundo, saber exactamente cómo, cuándo y dónde. Durante la reproducción de diversas escenas en el segundo periodo del tratamiento y ante la observación de la resistencia opuesta en ciertas ocasiones por la enferma, había surgido en mí determinada sospecha, pero quizá no me hubiese atrevido a orientar en su sentido la marcha ulterior del análisis si una circunstancia puramente causal no me hubiera decidido a ello. Estando un día en plena sesión de tratamiento con la paciente, se oyeron pasos en la habitación contigua y una voz de agradable timbre que parecía preguntar algo. Levantóse en el acto Isabel, rogándome que pusiésemos fin a nuestra labor, pues oía a su cuñado que venía a buscarla. Simultáneamente advertí en su expresión que sus dolores hasta aquel momento dormidos volvían de súbito, de repente, a atormentarla. Esta escena acrecentó mis sospechas y me impulsó a no demorar por más tiempo la explicación que suponía decisiva. Es decir, me duele, me duele, me duele, me duele. Te quiero a ti. Mm, Cuídame tú, cuñadito. Pues es lo que yo pienso. Con este propósito interrogué a Isabel sobre las circunstancias y las causas de la primera aparición de sus dolores. Como respuesta, se orientaron sus pensamientos hacia su estancia en el balneario, del que partió luego para Hastings, y surgieron de nuevo algunas escenas de las que ya habíamos tratado, aunque no con tanta minuciosidad, con tanto detalle. Así volvió a describirme su estado de ánimo en aquella época, su agotamiento después de la delicada operación quirúrgica practicada a su madre, y sus dudas sobre la posibilidad de llegar a ser feliz y realizar algo útil en la vida, permaneciendo soltera y sin apoyo ninguno. Hasta estos momentos se había creído suficientemente fuerte para poder prescindir del auxilio de un hombre, pero de repente se sintió dominada por la conciencia de su femenina debilidad y por un anhelo de cariño en el que, según sus propias palabras, comenzó a fundirse su rígida naturaleza. ¡Wow! Qué bella expresión! Comenzó a fundirse mi rígida naturaleza. En tal estado de ánimo, el feliz matrimonio de su segunda hermana hizo que hizo en Isabel profunda impresión al ver la ternura con el que el marido cuidaba de su mujer. Como una rápida mirada, como una rápida mirada les bastaba para entenderse, y cuán grande y recíproca era su confianza. Resultaba desde luego sensible que en el segundo embarazo hubiera seguido con tan poco intervalo al primero. La hermana sabía que a ello se debía su enfermedad, pero la aceptaba gustosa por venir de su marido. Cuando Isabel invitó a su cuñado a acompañarla al paseo con el cual hubieron de relacionarse tan íntimamente sus dolores, no quería aquel ceder al principio a ello, prefiriéndose quedarse acompañando a su mujer, pero ésta le hizo cambiar de propósito para complacer a su hermana, a Isabel. Isabel paseó, pues, durante toda la tarde con su cuñado, y tan de acuerdo se sintió con él en los diversos temas de su diálogo, que experimentó con mayor intensidad que nunca el deseo de hallar para sí misma un hombre que se le pareciese. Días después, fue cuando subió a la colina que había constituido el paseo favorito del feliz matrimonio, y sentada en un banco de piedra, se perdió en el ensueño de haber hallado una felicidad conyugal semejante a la de su hermana y ser amada por un hombre tan grato a su corazón como su cuñado. Al levantarse sintió dolores en las piernas, que desaparecieron a poco.
pero aquella misma tarde, después del baño, surgieron de nuevo y ya definitivamente. Habiendo tratado de investigar qué pensamientos ocuparon su imaginación mientras se bañaba, no pudo obtener sino la proximidad de la casa de baños al departamento ocupado por sus hermanas durante su estancia en el balneario. Le había llevado a recordarlas. La cercanía, ajá, proximidad. El problema se iba resolviendo claramente ante mis ojos. La enferma, sumida en gratos y a la par dolorosos recuerdos, continuaba la reproducción de sus reminiscencias, de sus recuerdos, sin parecer darse cuenta de la conclusión que las mismas iban imponiendo. Yo no lo diré, lo dice usted más adelante. Sucesivamente fueron emergiendo de nuevo los días pasados en Hastein, las preocupaciones que fueron despertando las cartas de su hermana, la noticia de que su enfermedad llegaba a inspirar serios temores, la angustiosa espera hasta la salida del tren, el viaje, la temerosa incertidumbre y la noche de insomnio, momentos todos acompañados de un acrecentamiento de sus dolores. Preguntada si durante el viaje había imaginado la triste posibilidad que luego halló confirmada, su hermana murió, me respondió que había esforzado en eludir tal idea, pero su madre temió desde un principio lo peor. A continuación rememoró su llegada a Viena, la impresión que les causó, la actitud de los parientes que acudieron a recibirlas, el corto viaje desde Viena a la pequeña localidad donde se hallaba por entonces el matrimonio, la llegada ya atardecido, la rápida y angustiada marcha a través del jardín hasta la puerta de la casa y la tétrica oscuridad que en ella reinaba. Llegadas por fin a la habitación de la hermana y ante su lecho, comprobaron la triste realidad. En este momento que imponía a Isabel la terrible certidumbre de que su hermana había muerto, sin tener el consuelo de su compañía ni recibir sus últimos cuidados. En ese mismo momento cruzó por su imaginación como un rayo, a través de la tempestuosa oscuridad, un pensamiento de naturaleza distinta. Ahora ya él está libre y puede hacerme su mujer. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. ¡Ugh! Para una nota para mí, empezamos de aquí. Tremenda pena atravesada por un deseo. La muerte de una mujer amada, aplastada por un deseo. ¿Qué es más grande, queridas y queridos? ¿El amor o la necesidad? ¿Y por qué el amor no puede ser una necesidad? ¿Mm? Porque nosotros no lo queremos así. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. No quiero yo cortar esta impresión. Ajá. No es nada más la muerte. Somos más grandes, ciertamente. Nos vemos el próximo miércoles con Melanie Klein. Bye.